chiquita. ¿A quién le gustaba Cantinflas? ¿Alguien veía Cantinflas? A mí no me gusta ver películas repetidas, así que como a mis hijos, a mi familia. Pero vamos a ver la de esta que vieron y no, me desespero, siempre me duermo. Pero Cantinflas, puedo verlas y verlas y verlas y verlas. Me encanta Cantinflas. Me encanta remedarme. Un día voy a venir vestido de Cantinflas para que vean cómo le hago chatos. Vamos a hablar este día de pacificadores. Estamos en el Sermón del Monte. Estamos en esta serie. Estamos con las bienaventuranzas. Ya vimos, ¿cuántas hemos visto? ¿Cuál sería? A ver quién me dice. 9, no. Casi, andaba cerca, pero no. ¿No? ¿Qué número de bienaventuranzas sería el día de hoy? La séptima. ¿Ya? Hemos visto 5.3, que era Mateo 5.3. Pueden abrir su Biblia, los que traen la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 3. Hemos visto los pobres de espíritu. 5.4. Hemos visto los que lloran. 5.5. Los mansos. 5.6, los que tienen hambre. 5.7, los misericordiosos. 5.8, los de limpio corazón, que fue la semana pasada, y hoy es la séptima, ¿verdad? Bienaventurados los que procuran la paz, o bienaventurados los pacificadores, los que tienen Reina Valera, dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana por tu preciosa unción, porque eres santo, 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 Padre. Y si el hombre callara, si nosotros calláramos, dices que aún las piedras hablarían de tu grandeza y proclamarían tu santidad, Señor. Gracias. Te pedimos que esa santidad, Señor, nos revista en esta mañana, que nuestra mente, nuestro espíritu se prepare para tu palabra, Señor. Que pongas, Señor, fuego en mi boca, carbón encendido en mis labios, para que solamente, Señor, lo que tú tengas para este remanente de casa de gracia sea escuchado, sea alimentado, Señor, y de fruto, Padre, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme nada más poner esta cosita, todavía sigue parpadeando. ¿Sí se alcanza a ver ahí, verdad? ¿Sigue parpadeando? ¿Sí? Ahorita esperemos que se deje parpadear, porque si no, no se va a grabar. Está como mi tío que tenía un tic, no estaba así. Sigue como mi tío, sigue parpadeando. ¿Quieres apagarlo? Sí. ¿Lo apago? Ajá. A ver. Ya lo apagué. Espérame. Lo va a prender. Y aquí están todos de testigos que siguen parpadeando. Ahí está ya. Ese es nuevo. Gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Lara. Muchas gracias. La próxima semana les voy a poner un slide de cómo las personas que reciben, que piden la predicación por video, por ahí Javier Pérez, que no vino hoy, sí, no vino hoy Javier Pérez, y para cómo lo nombré, Javier Pérez nos dijo de que pueden nada más accesar a mi cuenta de YouTube o a la cuenta de Casa de Gracia, y ahí automáticamente se les va a cargar el video de la predicación, ¿verdad? Entonces ya los maestros, por ejemplo, que lo piden o quien lo quiera, automáticamente si se anotan ahí a YouTube, a mi cuenta o a la cuenta de Casa de Gracia, se va el video cada 8 días, se va a cargar ahí. Pero el domingo próximo les enseño cómo por ahí. Pues vamos a enfocarnos en nuestro amigo Cantinflas, que de pacificador no tenía nada, ya vieron, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos de nosotros así somos, ¿verdad? Así vivimos. Vivimos en un momento de pura pelea, pura bronca, y lo que tratamos como Mr. Cantinflas, tratar siempre de aventársela a otro y de poner paz muchas veces para nuestra conveniencia, ¿verdad?
Entonces vamos a ver aquí en este sermón del monte, en esta bienaventuranza, a qué se refería Jesús en la séptima, donde dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para efecto de desarrollar este mensaje, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que por ahí está el versículo, si lo puedes ponerlo de favor, Mateo 5:9, dice: bienaventurados los que procuran la paz. Cambié la palabra pacificadores por los que procuran la paz, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Para iniciar, vamos un poquito nada más a ver el contexto en la época cuando Jesús estaba sentado en el monte y estaba diciendo estas palabras, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús en ese entonces, cuando le hablaba a esa multitud de personas, a sus apóstoles, lo que sobraba en ese día era la paz. No había paz, era mucha violencia, bastante violencia, ¿verdad? Como sabemos, era en Israel y como sabemos estaba dominado por un imperio llamado Roma, el imperio romano, ¿verdad? Y Roma lo único que quería era dominar todos los países de Asia, de Medio Oriente y extendiéndose por Europa. Era un imperio grandísimo en aquel entonces. Y para poder lograr ese dominio, él no llegaba hablando de paz y amor. Él llegaba con guerras, destruyendo, matando y dominando y sometiendo, ¿verdad? Israel no fue la excepción, fue dominado, llegó y dijo: esta es mi tierra. Le dijo a la tierra de Canaán, donde vivía Jesús, donde nació Jesús y los antepasados también. Entonces en ese entonces no había paz. El pueblo judío odiaba a Roma, siempre estaba en pleito con Roma, ¿verdad? Y para los romanos, como les decía este miércoles en el estudio, para ellos lo que les importaba es: paguen tributos, paguen taxes, y si ustedes son judíos, son de la religión que sea, si quieren seguir adorando a su templo, al Dios que ustedes adoran, haciendo sacrificios, háganlo, ¿verdad? Pero ustedes páguenme. Para Roma lo que le interesaba era el dominio completo. Y él, a través del dominio, para poder dominar, él instigaba, él dominaba, él obligaba a la gente. Y los romanos no eran tan buenos como para decir: ok, te voy a llevar a un juicio y vamos a ver quién tiene la culpa. No, o haces lo que te digo o simplemente te castigo. Entonces los latigaban, los colgaban y, como saben, la peor muerte que el romano hizo y que inventó, una de las peores muertes fue la crucifixión. Tenían otro tipo de castigos horribles, pero la crucifixión era exclusiva para aquellos que eran violadores, asesinos, lo peor de la sociedad. Ellos los crucificaban y los tenían ahí colgados para que la gente viera de ejemplo que esa persona fue muerta o fue crucificada por los romanos. Así que el romano tenía la violencia a todo vapor en ese tiempo. Entonces Jesús, cuando les dijo a estas personas, imagínate, ponte en ese contexto. Cuando le dijo a ellos: tú tienes que procurar la paz. Entonces me imagino la cara de todas las personas como: ¿qué? ¿Me estás diciendo que yo tengo que ser un pacificador? Tengo que ser una persona que tengo que llevar paz. Pero si estos desventurados romanos nos tratan como animales, peor que animales, ¿quieres que yo tenga paz? Entonces, a lo mejor el día de hoy tú te preguntas: bueno, ¿de qué paz estaba hablando Jesús? ¿Qué era lo que se refería Jesús con estas personas cuando les dijo: tienes que ser un pacificador? Había una ley en Roma que le llamaban, entre ellos, en los romanos en ese entonces, que le llamaban la ley de una milla. Entonces, si yo era un soldado romano, ¿verdad?, y yo iba cargando mi escudo, mi lanza, mi espada, y ya me cansaba, y aparte fui a comprar algo, lo que sea, entonces yo veía a un judío, ¿verdad?, y que pasaba y le decía: Ramón, yo sabía que él era judío. ¿Cómo te llamas? No, pues Ramón, cárgame esto. Le daba todo a Ramón, y la ley, ellos tenían una ley, él tenía que caminar una milla por fuerza. Si Ramón decía: no quiero, ok, vete a la cruz, o lo mataba ahí mismo, ¿verdad? Entonces, por ley, el romano tenía ese derecho de poder decirle a cualquier judío, a cualquier persona de donde ellos dominaban, que podían caminar. Entonces Jesús en una ocasión dice, más después, en los evangelios dice que tenemos que dar la milla extra.
O sea, que si un soldado, básicamente lo que le decía a uno, si te dice Ramón, cárgame todo esto, Ramón lo que tenía que decir, no voy a caminar 1 milla, voy a caminar 2 millas. Entonces, eso era lo de que Jesús hablaba cuando dice, si te pones la mejilla izquierda, pon la mejilla derecha también, ¿verdad? Pero para cristianos en la época que estaban para la gente que estaba en ese tiempo era difícil entenderlo, muy difícil. ¿Por qué? Porque la violencia estaba todo lo que daba, no comprendían eso. ¿Cómo vamos a poner o darle 1 milla más al desgraciado soldado que me hace cargar todas sus cosas? No comprendían lo que Jesús hablaba. Y hoy, a través de este versículo, vamos a entenderlo, ¿verdad? Vamos a tratar de comprender y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga entender eso, que es una de las cosas y de los versículos o de las bienaventuranzas más difíciles para un cristiano. Vivirlas. Leerla, facilito, ¿verdad? Ponla, Lalo, por favor, el versículo. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se lee, 3 segundos se leyó, facilito, pero vivirlo es bien difícil. Y te voy a explicar el porqué, ¿verdad? Y al día de hoy, si ustedes estarán de acuerdo que no hay mucha diferencia en cuestión de la violencia que había en ese entonces, cuando Jesús predicó estas palabras. Basta que tú prendas la televisión o prendas el radio para que escuches todo el índice de violencia que hay. Violencia afuera en tu colonia, violencia en tu ciudad, ¿verdad? De que de repente una persona nada más salió y metió y apuñaló a una persona, fue a correr a otra casa, apuñaló a otra persona, fue a otra casa y apuñaló al cartero, y dices, ¿de verdad? ¿Eso está pasando en mi ciudad? ¿Verdad? Que te das cuenta que un niño de 14 años disparó a 11 niños, mató a 7 en una escuela. ¿De verdad? ¿Eso está pasando en nuestra sociedad? Donde quiera podemos ver la violencia en las noticias. Ustedes saben cómo están las guerras, ya son 3 años o 4, 3 o 4, no sé, ya de Ucrania con Rusia. ¿Cómo está la pelea? Ya hace 1 año que pasó lo del 7 de octubre en Israel con Gaza. Podemos ver que todos los días prendes la televisión y donde quiera hay violencia y a todo nivel. Vivimos en un mundo donde las guerras no faltan, persecuciones donde quiera, homicidios. Nuestros países, todos los días hay homicidios. En mi país, de México, los que somos de México, nos damos cuenta que el estado donde yo nacimos, Guanajuato, hace 15 años era un lugar turístico, tranquilo, podías ir a donde quiera, ¿verdad? Y ahora, los últimos 7, 8 años, 10 años, eso, o sea, tienes que pensarlo, ¿verdad? Celaya, que está a 45 minutos, ciudad de donde se Cajeta, mucha Cajeta, es una de las ciudades más violentas que hay ahorita en todo México y a nivel América. Violencia, más que en muchos lugares donde hay guerras. Entonces te das cuenta que el mundo está en todos lugares la violencia. Esclavitudes donde quiera, a lo mejor ya no ves esclavos como lo veíamos en los 50 o más años para atrás, pero podemos ver esclavitud moderna como la esclavitud de la prostitución, ¿ya? La gente que cruza las fronteras, cuánta gente agarran para poder meterla a los carteles o para agarrarla para prostitución a las jovencitas, a los jovencitos. Donde quiera está ahorita el problema de áreas donde no hay paz, donde falta la paz, donde está la ausencia de paz. Está en cada esquina. Si te das cuenta en este mapa, encontré este mapa de uno de los lugares donde hacen estadísticas, de las compañías que hacen estadísticas. El color rojo, los países con color rojo son los países menos pacíficos, o sea, donde hay más violencia, ¿verdad? Como ven ahí, rojo, Rusia, Ruanda, que está ahí en África, Siria, que está cerca de Israel, obviamente Israel ahorita con el Líbano, con Gaza, Irán, todos esos países en rojo son los países más violentos. Los de naranja son los países que siguen de violencia. ¿Y qué creen? Guess what? ¿Dónde está Estados Unidos? Somos de los países donde hay más violencia estadísticamente. ¿Te sorprendes, verdad? Yo me sorprendí cuando vi estas estadísticas, me sorprende, ¿verdad? Países como México, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, ¿verdad? Los países de amarillito claro, son los países que están entre más o menos violencia, más o menos no tan violentos, ¿verdad? Y del verdecito claro, el verdecito oscuro son los países más pacíficos, ¿verdad?
países como Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca, Italia, España, etcétera, ¿verdad? Son países. Las estadísticas o los que estudian las guerras dicen que si contamos que la humanidad ha vivido 3.400 años, nada más de esos 3.400 años, 288 años hemos estado sin guerras. O sea, todos los otros miles de años el humano ha estado en guerra. Y todo empezó desde el Adán, no puedes quitarlo, ¿no? Todo empezó desde Adán y Eva, cuando ellos empezaron, entró el pecado y la desobediencia, ¿verdad? Al poco tiempo desobedecen, ¿y qué pasa? La primera violencia, ¿cuál es registrada en la Biblia? La muerte de Caín y Abel, ¿verdad? La muerte de Caín y Abel. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que se descubrió cuando Israel estaba dominada por los romanos, cuando Jesús predicó este evangelio o esta bienaventuranza. Esto es algo que desde años atrás, el humano lo tenemos. ¿Y qué es lo que genera esa falta de paz? Es bien sencillo. Ya ahorita no estamos dominados, Estados Unidos no está dominado por un imperio, ¿ya? No tenemos a Rusia o otro imperio que nos domine, pero tenemos el imperio mayor que está dominado por Estados Unidos, por nuestros países, por nuestra ciudad, y este es el pecado. Desafortunadamente estamos dominados por el pecado y no estamos ciegos para darnos cuenta que la violencia está viva cada vez más. Y tú muchas veces a lo mejor te vas a poner a pensar y decir, ¿sabes qué? A veces yo sí prendo las noticias y veo que en Israel pasó esto y que bombas y yo digo, ay, si en mi casa tengo tantos problemas, no tengo paz, ay, ni ganas de ver esas noticias. Y sí, tienes razón. Ahorita no vamos a hablar sobre la violencia de otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil que tú vayas a hacer y a procurar o ser un pacificador en un país así, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo que Jesús se refirió a esas personas. ¿Qué puedes hacer tú procurando la paz en el ámbito donde tú vives? En el ámbito donde tú todos los días caminas, respiras, comes, hablas. Y ¿dónde está ese ámbito? Pues en nuestra misma familia, para empezar. En nuestro lugar de trabajo, en nuestras escuelas donde vamos, en nuestras actividades diarias, los que van a caminar al parque, al gym, de compras, la iglesia misma. Para poder entender esta bienaventuranza y para poder tener esa bendición, como aprendimos que bienaventuranza es recibir bendición divina, tenemos que entender qué significa ser un procurador de paz, qué es ser un pacificador y cómo aplicarlo en nuestras vidas. No me vas a dejar mentir tampoco de que hay problemas en tu hogar. No me dejas mentir que hay problemas entre tu matrimonio, que hay problemas entre tus hermanos, que hay problemas entre tus primos, que hay problemas entre primos y tíos, hay problemas entre vecinos, hay problemas con los suegros, las suegras, hay problemas con los cuñados, con las cuñadas. Eso es algo real y pasa hasta en las mejores familias de cierre comercial, hasta en las mejores familias pasa. Yo vengo de un hogar de 10 hijos, ¿verdad? Somos 10. Entonces obviamente entre más grande la familia, más probabilidad hay de tener más conflictos. Estoy hablando que mi madre tenía como 33, 34 nietos nada más. 10 hijos, 30 y tantos nietos. Imagínate todos los nietos, primos, o sea, es grandísima la familia. Pero desde que yo recuerdo, desde la edad de 6, 7 años de niño, 4, 5, 6 años, mi hogar, mi casa donde yo crecí, fue una casa donde lo que más faltó fue la paz, aparte de la comida. No tanto, pero mis hermanos sí, ¿verdad? No había paz, había mucha violencia, había muchos gritos. Mi padre alcohólico, gritaba a mi madre. Yo dormía con ellos en su habitación, mi padre llegaba a 2, 3 de la mañana y siempre nada más lo que siempre oía era quejas y gritarle y ofenderla. Entonces yo crecí en un ambiente de falta de paz, falta de amor, falta de un hogar que por lo menos es estable. Y yo me pregunto, ¿cuántos hogares han crecido así? ¿Cuántos hogares son así?
Me hubiera encantado yo entender este versículo para poder tratar, ¿verdad?, por lo menos estar orando y para poder tratar de ser un procurador de la paz. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar de 4 cosas en las cuales me quiero encauzar, ¿verdad? Pero antes de eso, te voy a explicar qué es la mayor causa. En la Biblia podemos encontrar muchas de las causas por la cual la falta de paz o por la cual hay tanta violencia. Si nos vamos desde el principio del Antiguo Testamento, podemos buscar. Pero te voy a dar un versículo donde Santiago nos dice el por qué es la causa. Y con este versículo quiero que te cases el día de hoy, quiero que te comprometas a entenderlo, que realmente esa es la causa raíz del problema de nuestra falta de amor hacia las vidas, la falta de interés de tener paz en un hogar, la falta de solucionar un problema con tu esposa cuando estás en un conflicto bien fuerte, o con tu hijo, o con tu hermana, o con quien sea, con tu patrón, con tu compañero de trabajo de escuela. Santiago 4:1, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? La Nueva Traducción Viviente, te digo, dice, ¿qué dice? ¿Qué es lo que causa las peleas, las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Se acuerdan de la predicación de hace 8 días, de un corazón limpio y puro? ¿Se acuerdan lo que dijo Ana al principio cuando empezó a hablar? Las bienaventuranzas son como un mapa que te lleva de este lugar a este lugar, de este lugar a este lugar, para poder tener un corazón, para ser un pacificador, para procurar llevar esa paz de lo que habla Mateo 5:9, tienes que tener un corazón limpio. Porque si no tienes un corazón limpio, ahí ya está un stop, una barrera, una paredzota grandota, donde no te permite entender. Por eso es tan importante lo que decía Ani. Este mapa, si no lo llevas, si no lo contemplas, si no lo entiendes, es difícil dar un paso al siguiente paso. No puedes pasar de kinder a high school. Tienes que ir de kinder a elementary, después a middle school y high school. Tienes que ir paso a paso. Entonces, para comprender que realmente lo que genera los problemas en tu hogar, lo que lo genera en la escuela, en tu trabajo, ¿sí?, es lo que tú estás, lo que está dentro de ti, de tu ser, como dice ahí Santiago. Son de los malos deseos que combaten en tu interior. Y puede ser celos en la familia, en el matrimonio, falta de dinero y enojo, estrés, desinterés, envidias, en lo que sea. Pueden ser muchos factores, ¿verdad? Pero ya hablamos de eso hace 8 días. Ahora lo que te quiere hablar el Señor es cómo, hace 8 días te digo, cómo limpiar tu corazón. La importancia de tener un corazón limpio. Hoy te quiere decir, sigue trabajando en ello, pero para que puedas seguir trabajando también tienes que aplicarlo, llevando la paz en donde tú vives, en donde tú estás. Y hoy me refiero a las personas en general, pero más aún aquellas que ya han entregado su vida a Jesús, más aquellos que ya tienen un compromiso de decir, yo decidí vivir para Cristo, ¿verdad? Para todo este mensaje es para todos, ¿verdad? Pero aún más todavía para las personas que se han enfocado en decir, yo sigo a Cristo. Vamos a leer vamos a hacernos 4 preguntas para poder desarrollar el resto del mensaje. Esto nos van a ayudar estas 4 preguntitas para entender el sermón, ¿ya? Número 1, cuando dice quiénes son los bienaventurados, ya vimos que es una bienaventuranza, ¿verdad? No te enfoques en eso. Ahí en el 5:9, donde nos dice, bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz, ¿quiénes son esos bienaventurados? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere? Número 2, ¿en qué consiste la paz? Porque hay mucho tipo de paz, ¿verdad? Ahorita hay entre Israel y, por ejemplo, Gaza o Irán, están tratando muchos países de llevar la paz. No es cierto, no están llevando paz. Están tratando de hacer nada más unas treguas, es decir, regresa a esas 101 personas que todavía tienes secuestradas y vamos a parar, ya no vamos a seguir con la guerra.
Entonces están en ese proceso. Eso no es paz, es simplemente calmar el aceite poquito, calmar las broncas o las peleas, pero tarde o temprano así ha pasado por siglos y siglos de que la guerra resurge. Eso no es la paz. Vamos a hablar realmente a qué se refería Jesús en esa paz que él decía, los que procuran la paz. Y número 3, ¿dónde está esa fuente de paz? ¿Dónde sale esa paz de la que Jesús está hablando? Y número 4, ¿a qué hijos se refiere cuando dice que serán llamados hijos de Dios los que procuramos la paz? Los que somos pacificadores. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Qué significa? Sabemos que los que recibimos a Jesús en nuestro corazón y vivimos para Él, somos hijos de Dios, ¿verdad? De eso no quiero hablar, que es parte de ello, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir es, bajo el contexto de ese verso, ¿a qué se refería Jesús cuando decía a Él, serán llamados hijos de Dios? Lo vamos a entender muy rápidamente, ¿sí? Número 1, ¿quiénes son los bienaventurados? Bueno, el texto nos dice que son, no nos dice que son los que anhelan la paz, ¿verdad? Ahí el texto, si lo pone al lado, por favor, no nos dice que son los que anhelan la paz, sino la mayoría del mundo, ¿verdad? La mayoría del mundo sería bienaventurado, porque casi todos queremos la paz. En un matrimonio o entre hijo y papá, no queremos estar como perro y gato, ¿verdad? O con el tío, o la suegra o el vecino, ¿verdad? No queremos estar en broncas, queremos la paz, pero una cosa es que la quieras y una cosa que la hagas. Entonces ahí en ese versículo, bienaventurado no se refiere a los que anhelan la paz, sino todo el mundo casi lo querríamos, ¿verdad? Tampoco el texto describe a aquellos que viven en paz, no se está refiriendo a los que creen vivir en paz. El texto se refiere a aquellos que procuran la paz, procuran la paz. Por lo tanto, la bendición no es desearla, sino procurarla. Allí Jesús no dice deseen la paz, oren por la paz, busquen la paz. No, procuren, acción de hacer, de llevar. Procurar es intentar, procurar es pretender, procurar es tratar, es proponer, es accionar. Jesús te dice en el verbo de hazlo, de acción, trabaja. No a ver si trabajas, no, trabaja, hazlo, ¿verdad? Por eso es crítico que entiendas, porque de esa forma de darte cuenta que Jesús te está diciendo procurar es acción viva, vas a entender tu responsabilidad como hijo de Dios, como cristiano respecto a esta bienaventuranza. Esta palabra es para describir un embajador. A procurar la paz se utiliza en lo que ahí, como dijo Jesús, lo puedes utilizar en griego o en la actualidad como lo que hacen los embajadores. ¿Qué hacen los embajadores? ¿Qué hacen? Ellos representan a tu país, ¿verdad? Hay un embajador de México aquí, hay un embajador de muchos de nuestros países que vienen a Estados Unidos, o viceversa, que van a otros lugares. Ellos son embajadores, ¿verdad? Y ellos negocian, ¿verdad? Negocian una paz con el otro país. Cuando, por ejemplo, no recuerdo qué país hace poco, hubo un problema y expulsaron a los embajadores. ¿Por qué? Porque el país X con el país R se pelearon. Entonces, lo primero que sacan son a los representantes. ¿Quiénes son los representantes? El embajador. Entonces Jesús, al decir procurar la paz, era ser embajador. ¿Ser embajador de qué? ¿Verdad? Ser embajador de alguien que va a reconciliar dos países, ser embajador de alguien que va a reconciliar o dos personas o varias personas, ¿verdad? Que se encuentran en medio de un conflicto. Entonces, un pacificador básicamente es eso, alguien que procura la paz es eso, es un embajador, es un representante de poder tratar de resolver el conflicto. Y para eso nos pintamos solos, ¿verdad? Nos pintamos solos en el aspecto que no sabemos hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces en la familia pareciera que es un problemita de algo chiquito? ¿Verdad? Pareciera algo chiquito. ¿Quién agarró el control? ¿El control? ¿Quién tiene costumbre de agarrar el control? A ver, dile a tu hermano, manda,
Ay, por un control te enojas. No es el control. Pero es que no lo... Pero ¿por qué gritas? No estoy gritando. Y es un fuego así. ¿A poco no? ¿A poco no? Y ahí lo que Jesús nos dice es, en detalles tan pequeños como estos, tú tienes que ser un pacificador, una persona que me represente en llevar el orden, el amor y la paz. Hay veces los que somos papás ya grandes, hay veces que hasta nuestros hijos, cuando hemos peleado y discutido enfrente de ellos, ¿no le ha pasado a alguien de ustedes que de repente el niño chiquito voltea y 5 o 4 años, mamá, papá, ya no peleé? Y te lo dice con un amor, una ternura que te sacude y dices, wow, ¿qué estoy haciendo? Tontote yo y tontota mi esposa, ¿no? De estar peleando enfrente de la criatura y la criatura, ya no peleé. Ese corazón en el cual hay una sinceridad de su parte, ese es lo que Jesús habla, de ese representante de procurar, de querer realmente la paz. Procurar la paz solamente está escrito ahí, como dice Jesucristo, en otra parte del Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver en Colosenses para que entiendas lo que es ser un embajador. ¿Quién crees que fue el mejor embajador? ¿Quién cree? ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Vamos a verlo en Colosenses. Colosenses 1 y 20. Dice, y por medio de él, de Jesucristo, Dios Padre reconcilió consigo todas las cosas. ¿Hizo qué? La paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso fue en la cruz. O sea que Jesús es el mayor embajador. Su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados y quitó esa barrera que existía entre la humanidad y Dios. Y ahora podemos entrar directo al Padre para poder tener una relación entre papá e hijo. Antes no podías hacerlo. Ahora, a través de Jesucristo, los que creemos en Jesucristo, entregamos nuestra vida a Jesucristo, ahora ya hay una conexión directa al Padre. ¿Verdad? ¿Gracias a qué? A que Jesucristo dio su vida por él. Y eso estaba profetizado 700, 800 años atrás. ¿Qué dice Isaías 5, 9, 6? Perdón, todos lo han leído este versículo. Es muy común en Navidad que lo canten, ¿no? Que lo hablen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, los gobiernos, todo lo que es el pecado va a cargarlo en su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y a él lo denominó Dios Padre a través de Isaías, príncipe de paz. O sea que es un embajador, él es un procurador de paz, porque él vino a dar su vida para que tú y yo pudiéramos tener una relación sin conflicto, sin problemas, directo al Padre. Pero, ¿qué creen? Que la mayoría de gente afuera no entiende eso. Número 1, porque le da igual que Jesucristo vino o no vino. Número 2, porque cree en Jesucristo como sí, Jesús. Número 3, porque están en religión. Número 4, porque les importa un comino, les interesa más el mundo entero que realmente vivir para Dios, para Jesús, para tener esa relación con el Padre. No entienden los beneficios, ¿verdad? Pero tú que estás aquí, entiendes, tienes que entender que ese sacrificio que hizo Jesús hace más de 2000 años te permite ser hijo de Dios, te permite vivir ahora en la eternidad, que es bien diferente. Antes de eso, si tú morías, antes no sabías dónde ibas a estar, ¿verdad? Aunque la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que estaremos apartados de la eternidad con Dios. Pero la mayoría de la gente pensamos, ¿verdad? Tengo mucha familia que aún no conoce de Jesús. Y a veces escucho, veo que sus escritos y dicen, hoy sí vamos a estar un día con Dios. Y los cristianos no somos que seamos Dios no es que sea exclusivista, ¿no? Dios te da a todo ser humano, le da la oportunidad de decir, ven a mí a través de Jesucristo.
Entonces muchos creemos por religiosidad, porque mis padres me educaron de una religión así, creemos que automáticamente ya nos tenemos la eternidad ganada, y no es cierto, no es cierto. ¿Quién compra una casa? ¿Quién tiene un mortgage? Dos o tres personas aquí a lo mejor. Yo tengo que pagar, yo tuve que hacer un trámite y lo sigo pagando mi casa. Qué fácil sería llegar y meterte en una casa y decir, oh, esa me gusta, aquí está en Loxpa, me encanta, está buen terreno y todo, y me meto a vivir, traigo a la familia y ahí. Qué bonito sería, ¿no? Y así es como mucha gente piensa, qué bonito, ¿no? Me voy con Dios. Espérate. El día que me muera, no. O como muere alguien, ya está con Dios. ¿Tú quién eres para decir que ya está con Dios? ¿Tú quién eres? Sí, yo entiendo mi deseo profundo, y porque amo a mi hermano, a mi hermana, y si mueren el día de hoy no han entregado su vida a Cristo, mi deseo esté con Dios. Ese es mi deseo, mi anhelo, que esté con Dios. Ese es mi anhelo. ¿Qué más quisiera? Poder verlo en la eternidad, cuando yo también esté un día ante su presencia. Ese es el anhelo de uno. Pero la realidad, no. La realidad no. ¿Y tú quién eres para decir eso? ¿Qué derecho, qué credencial te permite decir eso? Yo no lo digo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces, mi tía murió y ya no está, o mi padre murió y ya no está con Dios. A mí no me preguntes. Pregúntale a Dios, y Dios, si te lo revela en su infinita misericordia, amén. Pero por eso tenemos esa oportunidad. Por eso los que están aquí tienen hoy esta oportunidad de entender que ya Jesucristo hizo su trabajo, ya vino, ya murió y ya te permitió tener esa relación con Dios. Ahora es tu decisión. Jesús mismo recibió esa bienaventuranza. ¿Dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Por eso dice, bienaventurados, bendecidos serán. Y Jesús, cuando Él vino, hizo su trabajo. Él fue el embajador, Él fue el que procuró esa paz entre Dios y tú. Ahora Él está sentado a la derecha, Él ya recibió su bienaventuranza. Nosotros todavía tenemos que recibirla, de la que está hablando. Pero para ello tienes que ser tú, ¿qué? Embajador. Tienes que ser un pacificador. Tienes que también procurar la paz. Y por su obediencia, la Escritura dice que está sentado a la derecha del Padre y que no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Jesucristo ya está en la gloria, está con el Padre por ser obediente. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice, ¿quién no conoce esta parte de ese versículo? A lo mejor no te recuerdas el verso. Pero ¿cuántos han oído esa parte? Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Quién lo ha escuchado esto? Muchos de ustedes, ¿verdad? Sin santidad, nadie verá a Dios. Pero ¿qué creen que dice antes de ello? Y no le hacemos tanto caso. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esta es otra versión. Ahí donde dice, porque los que no son santos no verán al Señor, es lo mismo que decía anteriormente. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿qué dice antes de eso? Son dos cosas. Con este versículo complementan dos cosas. Uno, tienes que esforzarte por vivir en paz con todos, ¿ya? Procuren llevar una vida santa. Segundo cosa. Pero todos, muchas veces los versículos los agarramos nada más de sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tengo que enfocarme en ser santo. Gloria a Dios, qué bueno. Pero no te olvides lo otro también que dice Hebreos, que dice esfuérzate por vivir en paz con todos, hasta con el cuñado, hasta con la suegra, hasta con la vecina, hasta con el que más te cae mal o que tienes problema, con esa persona, esfuérzate. Es tan importante que Jesús lo dijo en una ocasión en Mateo 5, 23, 24. Dice, mira, por lo tanto, si tú ya estás listo y vienes a presentar una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, antes reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios.
te lo voy a explicar en palabras hispanas, ¿ok? Mira, si tú vienes a casa de gracia hoy y traes un problema con alguien fuerte, donde todavía tienes odio, rencor, que no lo puedes ver, que apenas escuchas la palabra de ese nombre, de esa gente, que tienes lo que haya pasado, que te defraudó, que te hizo lo que te hizo, si todavía tienes eso en tu corazón, ahí lo que está diciendo Jesús es: párate de ahorita, párate, no se vayan a parar, pero párate, ¿verdad? Párate y vete ahorita a arreglar esa cuenta pendiente. Y luego vienes otra vez a casa de gracia y continúas adorando mi nombre. Fíjate qué tan importante era para Jesús eso, tener paz. Porque no puede venir un corazón con odio, con rencor, con coraje y decir: son desgraciados de mi hermano, me lo odio, me debe dinero y me desfalcó y la odio a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado, a quien sea, o en mi trabajo. Lo que te dice Jesús: haz una catarsis. Catarsis quiere decir un análisis y una limpieza. Y di: Señor, muéstrame quiénes son. Probablemente yo ya no tengo nadie, pero muéstrame. Enséñame quién es, para poder llevar esa paz también y tener esa paz. Porque yo quiero venir a casa de gracia, como decía Ani, mi esposa, levantando manos. ¿Con qué? Manos limpias. Y mientras que vengas a la iglesia de esa forma, te va a hacer un tropiezo, vas a estar rengueando, ¿verdad? Vas a estar un cristiano medio cojo, ¿verdad? Porque no te va a permitir crecer en una parte que es esencial, donde la palabra dice que tienes que ser un embajador, un pacificador, como Jesús lo fue aquí en la tierra. ¿Y qué es tu trabajo? Es tu trabajo. ¿Dónde dice Alberto que es mi trabajo? 2 Corintios, ¿qué nos dice ahí? Pablo le dice a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, tú, ya nueva criatura eres, ya no eres la misma criatura, ya naciste de nuevo, ya las cosas viejas pasaron, ya que tu suegra te ofendió y que te hizo de vida de cuadritos, ya olvídate, ya todo pasó, ya eres una nueva persona, yo te he hecho nuevo. Veíamos hace 8 días que todo pecado lo convirtió como la grana, como el color carmesí, el rojo fuerte lo hizo blanco como la lana cuando es nueva, cuando la acaban de lavar, la acaban de purificar, o como la nieve que veremos próximamente en un mes más, blanca. Si ya todo pasó, y aquí ya todo son hechas las cosas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos unió en paz, nos hizo paz consigo mismo por su Hijo Jesucristo, por ese sacrificio. Y ahora, ¿qué dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nos dio la tarea. Ahí donde dice nos dio el ministerio, significa nos dio la tarea, la obligación, la responsabilidad de reconciliar a la gente con Dios y con los demás. Ahí está tu chamba. Eso es lo que significa esa parte final. Qué bonito dice: ya recibí a Jesucristo, ya soy una nueva persona, ya vivo para Cristo y ya sé. Pero aún no puedo tener una reconciliación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi padre. Que es difícil. Les he contado que mi padre no me bajaba cuando se alcoholizaba, de homosexual, de un pioresnada. Yo era un niño que ya tenía 18, 20 años y todo, pues ya yo diría: bueno, papá, pues sí. Pero era una criatura de 6, 7, 8, 10, 12 años. Y cada que se emborrachaba me encerraba en su cuarto y me decía un montón de cosas. Entonces yo crecí con un odio tremendo a mi padre, un odio de esos jarochos, pero cuando conozco a Jesucristo y digo soy nueva persona, ya no me quedé ahí, sino pues soy nueva persona. ¿Y qué? No, tuve que ir a los pies de Dios y decirle: Señor, no puedo, pero hazlo en mí. Tuve que ir y el Dios lo hizo a través de mí para poder ir ante mi padre y hablar con él y darle un abrazo. Bañarlo, una vez lo bañé y ya bien cansado, un poquito antes de morir en la regadera, yo lo bañaba y le tallaba la espalda. Yo decía: Señor, este hombre que veo enfrente, de verdad, eso es verdad.
El Señor me hablaba bañándolo ahí con la esponja y yo decía, este hombre que está aquí enfrente, yo deseé su muerte muchas veces. Ese hombre que está aquí enfrente, yo deseé golpearlo tantas veces. Y ahora me dan la oportunidad de lavar su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa oportunidad de reconciliar mi corazón con su corazón y decirle a él, Padre, no, es que hijo, y cuando hablé con él un día, no, antes de morir poco, papá, no olvídese, mi corazón está limpio, mi corazón está reconciliado, yo lo amo, papá. Usted tiene que reconciliarse con Dios, nada más. Olvídese de lo que hizo con mamá, con mis hermanos, olvídese. Usted es una nueva criatura porque él aceptó a Jesucristo en su corazón. Olvídese, descanse, usted reconcíliese con el Padre, porque ya hubo esa reconciliación, usted haber aceptado a Jesús en su corazón. Y olvídese, para el día que Dios lo llame en su presencia, ese día va a estar ante él. Y al día de hoy yo puedo decir, ahí yo puedo decir, porque él aceptó a Jesús en su corazón, ahí yo sí puedo decir, por la promesa de la Biblia, ahí yo puedo decir que un día veré a Dios y podré estar buscando a mi papá y decir, ¿dónde está mi padre? ¿O dónde está mi madre? Que sé que aceptaron a Jesús en su corazón ellos. Por eso tú tienes que ser un reconciliador esta mañana. Es tu obligación, es tu trabajo. Pregunta número 2, ¿en qué consiste esa paz, Alberto? ¿Han escuchado esa palabra de shalom? ¿Sí? Shalom. ¿Sí? ¿Quién ha dicho a veces la palabra shalom? Shalom, shalom. Sobre todo la gente judía en el Medio Oriente, mucha gente lo dice también, árabes lo dicen shalom, shalom. ¿Sí lo han oído? Ese está en shalom y el de abajo está, los que sabemos hebreo, ahí abajo dice shalom también. Shalom es comúnmente traducido, lo ponen en películas y en donde quiera mucha gente, incluso hasta muchos cristianos, ¿verdad? Que han agarrado una doctrina de ser cristianos judaicos, se llaman, creo, judaicos, bueno, no es doctrina, es una rama del cristianismo, ¿no? Pero ya ahora se dicen shalom y shalom, pero realmente yo estudiaba esta palabra y realmente mucha gente, donde yo leía, no entiende lo que significa shalom, ¿verdad? Shalom traducido como paz, es paz, ¿verdad? Y es utilizada tanto la gente cuando llegas, por ejemplo, si yo soy un judío o alguien que usa esa palabra, yo llego en la mañana y en vez de decirte buenos días, te puedo decir shalom. ¿Cómo está Casa de Gracia? Shalom. Y te estoy diciendo paz, la paz. ¿Cómo están? Ojalá y estén bien, ¿verdad? Eso significa, esa connotación se le da, ¿verdad? Pero es más todavía para Jesús, para el hebreo, para el judío, cuando Jesús pronunciaba esta palabra paz, ahí, paz, significaba más que ausencia de conflictos, más. Shalom, o sea, el shalom es decirte shalom, Carlita, es que decirte ojalá y estés bien, que no tengas problemas, espero en Dios que todo esté bien. Shalom, sí significa eso, que tengas paz, paz, sí significa eso. Pero shalom tiene un significado más profundo en el hebreo. Es una palabra que si la pudiéramos agarrar, vamos a decir que esta palabra es la palabra shalom, si la pudiéramos agarrar y le pudiéramos poner un estetoscopio son los que usan los doctores, estetoscopio, si lo pudiéramos poner a la palabra se oiría así, como tu corazón. Si has oído un estetoscopio, te ha puesto el doctor el que se oye así. Así se oye la palabra shalom. Es una palabra activa, una palabra viva que está activa de paz, que es llenura. La raíz viene de la palabra shalem, que significa completo. O sea, no nada más paz en el sentido de, ok, estás bien en Carlita, shalom, Ani, shalom, hermana, shalom, shalom. No, cuando digo shalom es porque todo lo que corresponde a tu vida, tus finanzas, tu relación con familia, con esposos, en tu trabajo, todo, es una completa paz. Por eso es lo que te desea shalom. Cuando alguien te dice shalom, realmente que entiende esa palabra, desea que todo lo que rodea de tu vida tengas paz
paz, paz. Pero ¿qué paz? Shalom está escrita más de 400 veces aquí en la Biblia. Entonces es una palabra importante. Shalom la usaba mucho Jesús. Shalom decía Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, decía Jesús o muchos judíos, que significa la paz sea con ustedes. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Ahí agarré ese tono, ¿verdad? Shalom Aleichem. Significa la paz sea con ustedes. Pero te voy a decir una descripción de lo que significa Shalom. No lo tengo en el screen, pero representa un descanso interior, escucha, causado por la presencia del Señor. Amén. Independientemente de las circunstancias externas. Repito, Shalom significa una paz inminente, una paz causada en tu interior, independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida. Qué difícil es tener Shalom en tu vida, ¿no? Más cuando sabes que no tienes para el mortgage, para la comida, para los biles, para el trabajo, que no hay trabajo, que tu hijo está enfermo, que tu esposo está enfermo, tu esposa está enferma, que tienes problemas, etc. Qué difícil es vivir con Shalom dentro de tu vida. Pero eso es lo que dice Jesús aquí cuando les dijo a esa persona: bienaventurados son los que procuran la paz, bienaventurados son los que procuran ese tipo de Shalom, ese tipo de Shalom. Shalom es un sentido interior de plenitud y seguridad que solo está disponible para quien cree. Discúlpenme, pero otra vez van a decir: ay, Jesús es muy exclusivista. El tipo de Shalom del que está hablando aquí Jesús es para los hijos de Él. Entonces, tienes que vivir en Cristo, tienes que vivir realmente una vida en Jesús para que puedas percibir, entender ese tipo de Shalom. Ese tipo de Shalom que llega la mujer al pozo de agua y que Jesús le pide agua y le dices: ¿tú qué? ¿Por qué? Pues, ¿qué me pides agua si tú eres judío, yo soy samaritana? Y empiezan a platicar y Jesús después le dice: este es mi Shalom. Yo soy el agua viva. Y ella entienda que ese Shalom lo recibe, y es cuando la mujer se va a predicar, a llevar también Shalom a su aldea. Ese es el Shalom. Y te puedo dar muchos ejemplos de lo que es realmente ese Shalom. Es un sentido interior de plenitud y seguridad que solo está disponible para hijos o hijas de Dios. ¿No quieres ser uno de ellos? ¿A poco no te gustaría ser uno de ellos? No tienes que pagar nada ni hacer nada, porque ya lo hizo Él. Te lo dije al principio, Él ya hizo ese Shalom, Él ya hizo ese sacrificio, Él ya hizo esa reconciliación entre Dios y tú. Lo único que tienes que hacer es buscar de Él, aceptarlo a Él y entregarte a Él. Es lo único, nada más. No tienes que pagar una membresía, no tienes que pagar un mortgage, no tienes que ser parte de, tengo que ser parte de Casa de Gracia y que me anoten en el libro Casa de Gracia para que ahora sí ya pueda tener ese Shalom. En cuanto me escribieron y dijeron: ¿eres miembro de Casa de Gracia, Caro? Sí. Ok, Carolina Fragoso, aquí estás ya. ¿Ya tienes Shalom? No. Así no se trata, así no se lleva. Que muchas iglesias lo hacen o lo pretenden hacer, es otra cosa. Pero en Casa de Gracia, lo único que te dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esta mañana es: ¿quieres el Shalom? Ven. Acepta a mi Hijo Jesucristo y búscalo de todo corazón. Nada más. Número 3. ¿De dónde sale ese Shalom? ¿De dónde sale esa paz? ¿Dónde está esa paz? Ya Jesús dijo: procuren la paz. Sí, pero Jesús, ¿dónde está esa paz? ¿De dónde sale? Pues es bien sencillo, bien sencillo. Esa paz sale de una fuente. ¿Y sabes dónde está esa fuente? Dentro de ti. Cuando aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida, vive en tu vida, y esa fuente constantemente está brotando. Pero el agua que sale de esa fuente, esa agua de Shalom, no es tu agua. No es algo que tú creas, no es algo que tú produzcas, no es algo que digas: yo quiero hacer esa agua, yo quiero tener ese Shalom para poder darlo. Tú tienes la fuente,
Tú tienes dentro de ti, en tu interior, la fuente, pero ¿de dónde sale ese shalom, esa agua fresca, esa agua viva? Proviene solamente del Padre. Por eso te decía hace unos minutos, el que entiende shalom es porque internamente tiene una plenitud y una seguridad que es hijo de Dios. Te lo voy a explicar con un ejemplo. En el ejemplo del control remoto, ¿verdad? ¿Dónde está el control? Y empiezan a pelearse, ¿verdad? Y doy un ejemplo porque estoy seguro, o a lo mejor no nos pasó en mi casa conmigo, pero si pasó así, bueno, que les sirva de ejemplo. Pero casi estoy seguro que en muchas casas pasa algo similar, ¿verdad? ¿Y dónde está el control? Y empiezan a pelear, y la esposa, ¿y por qué le gritas al niño? ¿Y por un control te enojas? Babosadas de un control, hombre, que no sé qué, y empieza el diablo ahí, ¿verdad? Y de repente llega la niña más chica de la casa y dice: aquí está donde siempre, nada más que estaba abajo de la servilleta, papi. Aquí estaba, mira, papi, aquí está. Y la mamá: ¿viste? No hay que enojarnos. Y de repente el papá: ay, sí es cierto, no, sí, perdóname, mi amor, es que va a empezar el partido de la América y tengo que ver aquí que va a jugar México y ahora se le va a ganar a Venezuela. No me acuerdo, Carlita. Tratas de apaciguar la cosa, te das cuenta, te sientes incómodo, que dejes grité a los niños por un control, le grité a mi esposa, nos hicimos de palabras, vas a la cocina con tu esposa, la agarras por atrás, le das un besito, y dices: ay, perdón, ¿te acuerdas que van a ir al cine en la noche, o que mañana es su cumpleaños, o que X cosa? Entonces dentro de ti empieza a ejercer un proceso de autoculpa y dices: la calabacita, ¿verdad? Y la esposa: no, está bien, no hay que pelear y todo, y haces la paces y jiji, jojo, se sientan a ver tele y todo, ¿verdad? Y ya. Qué bonita familia. Y hay que pelear enfrente de los niños, les afectamos. Ellos ven todo, ¿verdad? Y clásicos papás, ¿verdad? Clásicos papás. Llegan las 9 de la noche, 10 de la noche y vas a ver las noticias. ¿El control? ¿Tú agarraste el control, amor? No, otra vez el control. Y ya no peleas, pero simplemente sale ese fuerza, ese enojo. Buenas noches. ¿Y qué? No va, nada, me duele la cabeza. Y empieza el pelea, empieza la bronca. Se duermen y ya. ¿Sabes por qué? Porque ese shalom que hubo el mediodía y que la niña encontró el control y que tú fuiste a abrazar a la mujer o lo que sea, ese shalom viene de ti, viene de tu fuente, ¿ya? Viene de tu fuente, pero el shalom del que está hablando Jesús viene de la fuente de Él, y es la gran diferencia. Cuando el shalom viene de adentro, viene y dice el papá, agarra el control y dice: por este control, Señor, te estoy ofendiendo a ti. Perdóname, Padre, perdóname. Le grito a mis niños, le grito a mi esposa, hago un merequetembe aquí y todo por un control. Te ofendo a ti, papá. Te estoy lastimando a ti, papá. Perdóname, otra vez perdí los estribos, papá. Perdón, Dios. Y te vas a poner cuentas con Él. Y Él te redarguye y te dice: no te preocupes, mijo. No te preocupes, ya te dije que cada vez que vengas a mí, yo te regenero, yo te doy una oportunidad, yo soy el Dios de las millonísimas oportunidades. No te preocupes, hijo, pero cambia, échale ganas, mi amor, échale ganas, y te abraza el Padre. Y es cuando vas a abrazar a tu esposa y le dices: perdón, no vuelvo a pelear por un control, amor, no vuelvo a correr. Y vas con tus niños y te pones enfrente de ellos: perdonen, hijo, la palabra de Dios dice que no debemos tener ira, y yo tuve ira, discúlpenme. Y empieza a redargullirte y empiezas a poner realmente una reconciliación en la familia, una reconciliación verdadera. Y pon ese ejemplo, el ejemplo que tú quieras. El ejemplo que tú quieras. Tienen hermanos aquí, son hermanos, veo hermanitos jóvenes, por ejemplo. Común entre hermanos, ¿a poco no? Que se pelean y gritan y se ofenden, se lastiman, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, tenemos que empezar también a entender. Sí, va a haber pleitos, va a haber contiendas, desacuerdos, sí. Va a haber, siempre va a haber.
Pero esto que te estoy diciendo es para Alberto primero, porque me lo dije en el espejo ayer, antier y hoy. Tienes que ser para mí, para poder reflexionar y antes de que abra mi boca poder decirle: Señor, dame una porción de tu shalom para en este conflicto que tengo con mis hijos o mi esposa o en la iglesia o en donde esté. Dame ese shalom, Señor, dame esa fuente de ti, Padre, dame esa fuente. Por eso el mundo está como está, las familias están como están, porque queremos poner nuestro shalom. Vamos con unos psicólogos, ayudas que matrimonios y todo, y el de matrimonios te dice: a ver, aquí quién esto, y pum, te da consejos y todo. Llegas a casa y sí, hay que aplicar lo que dice el psicólogo y el que, ¿cómo dicen a los de familiares? Terapeuta, ¿verdad? Vamos a hacer lo que di, bla, bla. Llegas y lo tratas de imponer en los 2-3 días, una semana, pero te sale el fu de algo que pasó. No tienes dinero o está enfermo alguien, lo que sea, algo externo, y se te olvidó el terapeuta, ¿verdad? Y no digo que está mal el terapeuta, no estoy diciendo que está mal que vayan a ayuda familiar, está muy bien, más si son cristianos, ¿verdad? Si es un psicólogo cristiano, qué mejor, ¿verdad? Porque los consejos van a estar dados a través de la palabra, ¿verdad? Por eso oremos que haya muchos psicólogos cristianos, que Dios levante muchos cristianos psicólogos, ¿verdad? Pero si nosotros queremos nada más imponer los consejos del terapeuta, del psicólogo, tarde o temprano se van a desaparecer. ¿Quién no ha vivido eso como matrimonio, como hijo, como papás, en el trabajo? Se va a desaparecer, ¿verdad? Por eso tenemos que tener el verdadero shalom. Juan 14:27, Jesús decía: mira, yo te voy a dejar el shalom, yo te voy a dejar la paz. Mi paz te la doy. Yo no se las doy como las da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Claro. Jesús te decía: yo te doy mi shalom, amor. Yo te lo doy. No como el mundo lo da, no como Alberto te lo va a dar, te dice el Señor. Alberto te va a dar un shalom porque te ama, porque le gustas, porque te quiere, ¿verdad? Pero el shalom que Dios te da, ese shalom es para que tú vivas eternamente agradecida. Y orar para que el esposo, ¿verdad?, también haya ese mismo shalom para él, ¿verdad? Y ahí es donde viene la comunicación entre el matrimonio. Ahí es donde viene la comunicación entre papá e hijos. Ahí es donde viene la comunicación entre suegra y yernos, cuñadas, ¿verdad? Le comentaba a mi hijo, fuimos a Minneapolis, me acompañó hace unas semanas y eran 5 horas de manejo y me empezó a preguntar un montón de cosas de mi niñez y un montón de cosas, y yo en un momento le decía: pero papá, me decía, ¿cómo fue esto? Y cuando creciste, y salió y me di cuenta que después de un par de horas lo único que le platicaba, porque abrí mi corazón con él, como muchos años no lo había hecho, mucho tiempo o nunca lo había hecho, tal vez tengo esa bendición con él, pero le decía de todo lo que vivió en mi hogar. Le decía: no, ahora veo, hijo, le digo, cómo el patrón se replica. O sea, yo cuando era niño vi que pasó eso con mi hermana, y ahora eso que pasó con mi hermana, divorcios y bla 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 bla, está pasando ahora con su hija o su hijo. Y eso que está pasando con su hijo y su hija, ¿qué creen? Ya está ahora pasando con la nieta de él. ¿Por qué? Porque el demonio es un desgraciado. Y él lo que hace es, dice: te tengo encadenado, pues le voy a agregar un eslabón más. No nada más a ti, se la voy a agregar a tu hija. Y le pone el eslabón a la hija y le dice: ¿qué crees? Se la va a agregar a tu nieta. Se la pone a la nieta. ¿Y qué crees? A tu bisnieta. Y así vas. Por eso dicen muchas veces: no, pues que mi abuelo era bien matón, igual que este, mira, igual que el nieto, salió igual que el abuelo, el bisabuelo, bien peleonero, con un genio de la fregada. A todo quiere y es bien mandón, bien macho, como el bisabuelo. Pues sí, y sigue diciéndole: va a ser igual. ¿Y qué crees? Va a ser el hijo también, y el hijo, el nieto también. ¿Por qué? Porque el demonio se encarga de poner eslabones, y lo que quiere en nosotros, aún en los cristianos, nos quiere tener esclavizados, agarrados siempre. Y sí, yo levanto mis manos y te alabo y santo, pero
si te volteó a ver, estás así. Pero si te volteó a ver realmente como Dios te ve, estás así, santo, porque no puedes abrir tus manos, porque estás esclavizado. Estás esclavizado todavía de que como no le hablabas a tu mamá, a tu hermana, perdón, te enojaste con ella, no le hablas a los hijos, a los primos, tampoco. Y dices, ¿realmente es eso? ¿Realmente eso es lo que queremos en esta vida? Pero gloria a Dios que tenemos al dador de Shalom puro y santo, que es Jesucristo. Gloria a Dios que Él nos dejó ese Shalom verdadero. Así que si quieres en verdad tener esa paz en tu hogar, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo, en lo que sea, tienes que ir a la fuente. Porque el mundo está de cabeza, pero tú tienes que ir a la verdadera fuente, que es el que nos da ese Shalom de paz. ¿Por qué? Porque la paz es tuya, humanamente, y eres cristiano o no eres cristiano. La paz que tú tienes, tuya, depende de cómo estás el día de hoy. Depende de cómo te sientes. Depende de cómo me veo. Depende de cómo me caes. Depende de si me conviene o no me conviene. Depende de si me afecta o no me afecta perdonarte o llevar esa paz en medio de ese conflicto. Depende de mi reputación. Depende de qué dirán de mí. Depende de un montón de cosas, pero cuando depende del Shalom de Dios, del que da esa paz verdadera, la diferencia es completa. Por eso debes de buscar ese Shalom que perdura. Y para orar, y el último, para terminar, vamos a terminar ya, el número 4. ¿A qué se refiere que serán llamados hijos de Dios? ¿A qué se refiere que serán llamados hijos de Dios? ¿A qué se refiere? No tengo ningún verso, pero ¿Se acuerdan de la Biblia que Jesús, hay dos hermanos, Santiago o Jacobo y Juan el apóstol también, eran dos apóstoles que Jesús va a Samaria, que era donde los samaritanos no querían a los judíos y viceversa. Entonces Jesús va y los samaritanos lo dicen, no, aquí no entres, ¿verdad? Y Santiago y Juan dicen, sí, Señor, ¿quieres que descienda fuego sobre estos desgraciados? Y Jesús dice, ay. Bueno, así como ese hay varios ejemplos, pero estas dos personas fueron apóstoles y siguieron siguiendo a Jesús y tienen mucha historia. Juan es el que escribió 5 libros de la Biblia. ¿5? Sí, tiene 3 cartas de Juan, el Evangelio y Apocalipsis, ¿verdad? Ese Juanito, ¿verdad?, era bien impetuoso, igual que su hermano, ¿verdad? Una vez les dijo él y la mamá, Señor, cuando estés ya que estés en mero, ¿puede mi hijo sentarse al lado de ti, mis hijos? ¿Por qué? Porque eran bien activos, bien. Entonces, ¿cómo creen que les llamó Jesús? ¿Cómo creen que les puso Jesús? Les llamó, en hebreo les llamó Boanerges. No sé si es hebreo o no, pero es Boanerges. ¿Verdad? Boanerges. ¿Qué quiere decir Boanerges? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Hay un dicho en México que dicen, ¡ay, hijo de María Morales! ¿Se lo imagino? Que son muy, eres hijo de María Morales. Bueno, pues estos eran hijos del trueno. Bueno, te he hecho este rollo porque la iPad se cae y ya le tienen que comprar una nueva a ustedes. Gracias, amor. Lo bueno es que es de acero inoxidable. Bueno, a esos hijos del trueno ya no se vio nada más que se vio. Sí está viendo. ¿Verdad? A esos dos jóvenes les llamó los hijos del trueno. ¿Verdad? Se va a quedar grabado eso. Lo va a poner en YouTube para que se para tener like, ¿no? Bueno, a esos dos les llamó los hijos del trueno. Aquí, donde dice serán llamados hijos de Dios, no es literalmente lo que dice en griego, serán hijos llamados de Dios. Sí son hijos llamados de Dios, pero aquí es más profundo. Aquí lo que dice es que solamente los hijos de Dios, solamente ellos, estos que procuran la paz, solamente serán llamados hijos de Dios. O sea, solamente ellos van a ser hijos del trueno, por ejemplo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Juan y Santiago no eran hijos, no, sus papás no eran el trueno, ¿verdad? No eran el trueno. Serían sus papás, era Zebedeo, creo que se llamaba, o Simón, Marcos Zebedeo. Entonces aquí lo que te dice, los que procuran mi paz, los que tienen ese shalom de la fuente mía en ti, y que van y llevan la paz entre su hogar, en su familia, en sus hijos, en la escuela, en el trabajo, ellos son mis hijos, y ellos sí son llamados mis hijos, y sí puedo decirles que ellos son los embajadores, representantes de mí, dice el Señor. Eso es, eres un representante del Padre. Esta era la parte más fácil, la pregunta más fácil. Es bien sencillo entender que cuando se refiere ahí, si puedes poner el versículo al principio, Lalo, otra vez el versículo que empezamos, 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los que procuran, los que hacen, los que crean, los que desarrollan el shalom de Dios, porque ellos sí los voy a poder ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tienes que hacer para ello? Nada. Ser un representante de Él, ser un embajador. ¿Qué hace un embajador? Simplemente va y trata de pacificar. Simplemente, si están peleando tus dos niños, en vez de decirle a los dos me los friego y lárguense para allá a su cuarto, en vez de eso decirle, a ver, vamos a hablar, vamos a sentarnos, ¿cuál es el problema? Es que me rayó la hoja que yo quería. Siempre los niños ya ven como nosotros los adultos peleamos por tonterías. A ver, ¿qué pasó? Dice, ¿ya se acabó el mundo con una hoja que te rayó? No. Ok, entonces ¿qué va a pasar? ¿Por qué se la rayó? Y empiezas a pacificar, empiezas a hablar, empiezas a dialogar con las personas y empiezas a utilizar la palabra de Dios. Y por eso de la importancia de conocer la Biblia, porque la Biblia con los niños, los jóvenes, puedes utilizarla para poder llevar esa paz, ese entendimiento. ¿Cómo nos hablaba Jesús? A través de parábolas. Y había un rey y había un agricultor y toda la gente escuchando, y yo hasta el día de hoy lo leo y digo, wow, sí es cierto, wow, y así, o sea, lo comprendes, ¿verdad? Porque Él te habló con parábolas, Él te habló con ejemplos, Él te habló con cosas que son vivencias diarias. Entonces eso es un pacificador que le dices al Señor, se están peleando estos dos escuincles, estos dos chamacos, estos dos niños, ¿cómo va a llevar esa paz en medio de ellos dos o de tres? O en mi trabajo hay broncas, o mi jefe entendió mal y ya me agarró pelea, y entonces pensamos normalmente como empleados, decimos, me la haces, yo te la hago, o el compañero de trabajo te echó grilla o habló mal de ti, o dice que no hiciste el trabajo, y chiquitito, la tengo anotada, yo la tengo anotada, y verás, en la primera verás cómo va. Y empieza a crecer en ti un coraje, un odio, un rencor. Y todo lo que pudo haber hecho Dios en ti por ser una criatura nueva, se va. El shalom de tu vida se fue. Dejaste ir la paloma del Espíritu Santo y se viene el buitre, se viene el tecolote, el búho, no sé cómo le llaman en su lugar, tecolote, buitre, lo que sea, ya andan así, dando vueltas y nomás así. A ver a qué hora me nace este desgraciado para desquitarme. Y empiezas también el enemigo, como lo hizo el Cantinflas, ¿verdad? El compadre que dijo que tú que no trabajas y que mandas a tu esposa por $3.25 y le regresas, que le pides que venga con $4.30 del mercado, y a ver, chato, y le metió el demonio adentro. Y ¿qué dijo el compadre? ¿Dónde está ese desgraciado? Ya ven, ya iba a pacificar, pero ¿qué pacificador, verdad? Es lo mismo, pareciera de caricatura lo que hace Cantinflas, pareciera de risa, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, es lo que te encantaría a ti ver con la persona que más gorda te cae en tu trabajo. No, agarrar una botella y la desgraciada, o el desgraciado, ¿poco no? Cuando traes eso dentro de ti. Oh, estoy viendo puro angelito aquí, porque a ver, volteense para verle las alas, porque les digo, ¿a poco no hay todos? A todos nos ha pasado, hasta con la misma familia, con la misma esposa o el esposo. Hijos, nos moscarte las orejas y dándote unos apretones para que entiendas y oigas lo que te digo. ¿A poco no? Espero que tú no lo hayas pensado. Pero ¿a poco no? Hemos hablado de nuestro matrimonio hace 20 años, viviendo en México.
Eran peleas que, papá, era como el Canelo Chávez y no sé, uno de los peleadores que peleó. Me daba una y le daba dos, y ella me daba tres, y yo le daba, no física, nunca peleamos físicamente, pero nos ofendimos, la ofendí a mi esposa, yo más como hombre, como no se imagina, mucho, y le he pedido perdón y saben, y ya me perdonó mi amada esposa, pero yo la ofendí, la degradé como no se imagina. Estúpido de mí, porque yo lo vi con mi padre y con mi mamá haciéndolo por años, y yo hice lo mismo con esa mujer, o peor. Y nació el santo, ¿no? Y todavía digo, no, mi papá. ¿Por qué? Porque el demonio pone cadenas, y pone cadenas, y pone. Yo, cristiano, pero ¿qué tienes que hacer el día de hoy? Romper cadenas. Romper cadenas. Porque Cristo rompe las cadenas. Amén. Eso sí, Cristo rompe las cadenas. Entonces cuando yo fui con mi padre, le dije, te amo, padre, te amo, y le pude dar un abrazo antes de irse, le puse los calcetines en sus pies, y a los pocos días, pues sí, no, que en sus manos, ¿verdad? Calcetines en las manos, gracias a él. Pude decirle, te amo, ¿verdad? A los pocos días llegué del viaje de Minneapolis y me avisa a mi hermana, llegó la policía, un vecinito, un niño, fue con la policía a mi casa, que al parecer vieron que mi papá está acostado en la cocina. Me fui como el rayo con mi hermana, llego a la casa de ella, de Epro, vivía solo. Me subo por atrás por la azotea y bajo y abrí la puerta, yo sabía cómo entrar a esa casita. Abro la puerta, prendo la luz y está tirado mi padre en el suelo, muerto. Tenía horas de morir porque todavía su cuerpo estaba tibio. Pero ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera podido dar un abrazo y decirle, te amo, padre, perdónese usted, reconcíliese con Dios, conmigo, yo ya lo amo, yo no tengo nada, al contrario, perdóneme usted, porque por años pensé mal de usted. Y mi mami, a pesar de que ella fue la que cargó todo y pasó todo, ella siempre me dijo, ama a tu padre, jamás hables mal de él, jamás le faltes el respeto. Porque ella sabía cómo ser una pacificadora. ¿Qué hubiera sido de ti, de mí, perdón, si no hubiera podido decirle a mi papá? Perdóname. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Yo lo cargué del suelo, ya muerto a mi padre, y lo llevé al sillón y me tocó enterrarlo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para ser pacificador con aquella persona? Como decía Jesús, deja tu ofrenda el día de hoy y ve y ponte a mano. ¿Quieres seguir viviendo con la ira? Para orar. ¿Quieres seguir viviendo así? Por más cosas que te hagan y te duele Mira, la ira, nomás te voy a dar unas cositas, el enojo, la ira, el estar viviendo falta de perdón, te aumenta la frecuencia cardíaca. O sea que las enfermedades de cardíacas suben las probabilidades. Te incrementa tu presión arterial. Cada vez que te molestas, que estás viviendo y te acuerdas de ese odio, de ese coraje, de eso que te hicieron, tu presión arterial, en vez de que tu corazón se haga así, empieza y eso te va afectando tu sistema cardiovascular. Incrementa tu aumento de niveles de hormonas, o sea, sientes adrenalina, sientes ese coraje. Te desequilibra el sistema inmunológico, todo tu cuerpo te lo desequilibra. Si no te iba a dar gripa, te va a dar gripa. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico te lo afecta. No quiere decir que todos los que les da gripa están teniendo un problema, no malentiendan, ¿verdad? Fíjate, esto es verdad. Esto me pasaba a mí. Tienes dolores y contracturas y dolores musculares. Sientes que te duele todo después de que te enojas o cuando estás enojado. Que te duele todo el cuello. ¿Qué? Porque el cuerpo tiende a tensarse. Los músculos se tensan, los nervios se tensan. Están en un estado que no deben de estar. Te empieza a doler la cabeza, tienes jaquecas frecuentes. Te acelera la respiración. ¿Has visto a alguien enojado? Ay, ¿por qué respiras así? Así respiro. Tienes estrés. Después de que estás enojado y hubo un problema y no sientes tienes ese estrés, esa ansiedad de qué va a pasar. Estás con las manos así nada más. Estás bien nervioso. ¿Por qué? Porque no hay paz en tu interior.
Algo que no ves, pero empiezan las úlceras internas a formarse. Empieza el reflujo biliar, empieza a afectar tu sistema gastrointestinal. Ves todo terrible, la gente que está enojada lo ve terrible. ¿Dónde está el control? ¿Es un control? ¿Lo quieres? ¿A dónde vamos a ir a comer? No, pues donde quieras. ¡Ay, siempre escojo yo! Por cosas tan pequeñas haces todo un relajo. ¿Por qué? Porque estás tan embroncado con tantos problemas, no hay paz, no hay shalom en tu interior, que de todo ves mal. ¿Y dónde están mis lentes? Los tres puestos. ¡Ah! ¿Qué crees que estoy inmenso para no darme cuenta? No sería preguntar. De todo, o sea, de todo se enojan. Ponte a pensar y verás que sí. Y te lo está hablando un maestro del enojo que tuvo ira por muchos años. Todo esto que te estoy diciendo yo lo viví. La ira se asocia al hígado. Por eso dice, te vas a afectar el hígado, sí, porque el hígado secreta bilis y la bilis suelta. Y cuando no hay una secretación correcta de la bilis en tu sistema digestivo, te empiezan a salir úlceras. Y cuando salen úlceras, ¿qué creen que pasa después? La úlcera se afecta hasta llegar a ser cáncer. Hay gente que muere de cáncer por tener una ira tremenda en su corazón, porque nunca pudieron aceptar el shalom en sus vidas. ¿Has visto una persona enojada? Me hubiera gustado que existieran los celulares en ese entonces y mi esposa me hubiera tomado una foto y la hubiera puesto aquí en la pantalla. Mi sabor de mi boca era amargo, los ojos se me enrojecían, amarillentos del coraje. Ay, me voltean todos a ver, ay, qué sorprendido, ya te debe haber enojado un día a ti. Tu cuero, el cuello y la cara, cuando estás bien enojado, se pone todo colorado. Todo el sistema nervioso y físico, muscular, reacciona. Todo por la ira te estás acabando a ti mismo y estás acabando familia, estás acabando matrimonio, estás acabando tus amigos, estás acabando tus hermanos, estás acabando todo. Porque no le pides a Shalom esta mañana, porque no le pides a Dios el Shalom esta mañana. ¿Por qué no se la pides? ¿Por qué no se lo pides? ¿Has escuchado esta canción? Creo que la puse, Eduardo, por favor. Si la puedes poner. Creo que está la letra ahí. Dios no espera. No, esa no es. Sí, a ver si sigue esa mera. Es una canción bien viejita que yo crecí con ella cuando conocí de Jesús a los 20 años, 19, 20 años. Una canción bien viejita. ¿La han escuchado? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, los que ya la escucharon, ayúdenme a cantarla. Y esa canción tómala como una oración en tu vida. Y como más que una oración, nada más de orar de boca para arriba, para afuera, perdón, una oración interna en tu vida. Dios trabaja de manera sobrenatural. Entonces, Dios no es como un psicólogo, un terapeuta. Un terapeuta te dice, mira, toma esto, haz esto, y estos son los pasos que tienes que seguir, A, B, C, D. Y Él te da las pautas y los consejos, etc. Ya tú lo sigues o no. Dios no te da así. Dios te da y te inyecta, desciende sobre tu espíritu, el Espíritu Santo, y de una manera divina te da ese shalom que necesita tu vida para poder ser un hombre de paz. Dios no trabaja como trabaja el hombre. Dios no te toma la temperatura, te manda a hacer rayos X. No, Él ya sabe qué eres y quién eres en ti. Ya sabe qué falta de ti. Ya sabe qué pata cojeas. Ya sabes cuál es tu mayor problema. Y esta mañana Él, porque escuchaste este mensaje, te lo digo realmente, Él quiere inyectar ese shalom en tu vida. Quiere depositar y abrir esa fuente, que a lo mejor la tienes poquita abierta, pero Él no quiere que la tengas. Él quiere abrirle al 100%. Y que ese shalom, esa paz que solamente da, te la puede dar el día de hoy, para que puedas darle a los demás. ¿Sí? Como yo no canto tan bien, ¿ya? Voy a pedir a mi esposa que me ayude a cantarlo conmigo. ¿Sí, Chata? ¿Sí? Vamos si ponen de pie, vamos a escucharlo. Hay una fuente en mí. Los que se la saben, ¿la pueden cantar? Que está brotando, que está fluyendo.
y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. Señor, antes de querer recibir, Padre, en esta mañana, antes de querer recibir ese shalom, Padre, antes de darte ese shalom, perdón, Padre, como dice este canto, queremos recibirlo, Padre, queremos recibirlo, Señor, porque hay una fuente dentro de mí. Cuando yo conocí de ti, Jesús, tú viniste a mi vida y ahora hay una fuente en mí. Y esa fuente yo te ruego, Señor, que brote, 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 Padre, de mi interior como ríos de agua viva, Señor. Que brote shalom en mi vida, Padre. Que fluya, Padre, que fluya a través de este lugar. Que fluya, Padre, que fluya en cada vida, Padre. Que fluya como un río de alabanza y de adoración dirigido a ti, pero también dirigido a mi esposa, a mis hijos. Señor, yo estoy seguro que en este momento estás revelando a cada persona en dónde, Señor, tiene que llevar ese shalom, esa reconciliación, Señor, para poder ser llamado hijo tuyo, hija tuya. Yo estoy seguro, Padre, aún pequeño en su edad, en su corta edad, yo estoy seguro, Señor, que estás llevando, Señor, a cada uno de ellos, revelándole dónde tienes que llevar ese shalom. Gracias por darme la oportunidad de poder llevar ese shalom a mi padre antes de morir. ¿Qué hubiera sido si lo hubiera recogido del suelo y llevado al sillón y esperar que el Ministerio Público llegara y todos los trámites, y yo estar sentado viéndolo, pensando, nunca pude decirle perdón, nunca pude decirle te amo? Pero gracias porque me permitiste dar ese entendimiento unas semanas antes y poder decirle te amo, perdón, Padre. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo lo mismo, Señor, o similares situaciones, Señor? Padre, yo ruego, Señor, esta mañana que bendigas esas vidas, que abras la llave, Señor, de esa fuente y que inyecte, Señor, en sus corazones el shalom verdadero, la paz completa que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entenderla, pero tú sí, a través de tu Santo Espíritu. Bendigo a este pueblo, bendigo a este remanente, bendigo a esta iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias, Dios. O bueno, quedan despedidos también. Dios me los bendiga. Un abrazo desde aquí a todos. Un abrazote. Yo sé que las mujeres se tienen que quedar, las que van a ir al curso el próximo viernes. Elena, Dios me la bendiga.